Ya, entonces, buenas tardes, Quinto Lucas. Agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación. Y antes de empezar, muy brevemente, rápidamente, le pido amablemente que se presente para que podamos conversar. Ya, yo soy, bueno, Quinto Lucas, soy escritor y periodista uruguayo-ecuatoriano. Fui vicecanciller de Ecuador y embajador itinerante para la integración de Uruguay, durante el gobierno de Pepe y durante el gobierno de Correa. Perfecto. Quinto, quisiera que me explicara cuál es la situación que amaneció Ecuador este viernes y qué es lo que se espera para los próximos días. Bueno, en realidad hoy la movilización que empezó ya hace 9 días se profundizó aún más porque se siguen incorporando comunidades indígenas a la movilización, siguen dándose tomas de gobernaciones provinciales, la movilización en Quito sigue siendo reprimida y además hay cortes de carreteras. Hoy los taxistas en Quito también apoyaron la movilización porque hubo una marcha por los muertos, ya hay 7 muertos durante estos días. Entonces la movilización sigue con un carácter casi de rebelión o insurrección. Además, en Quito hay una solidaridad desde distintos sectores de clases medias bajas, de sectores populares, que se están acercando con alimentos, con agua, con cobijas, con solidaridad concreta hacia los manifestantes. El problema es que la represión está siendo una represión muy dura, una de las más duras que yo recuerdo en los últimos 30 años. Una represión que por eso en 9 días ya cuenta con 7 muertos, centenas de heridos, centenas de detenidos, algo que no ocurría en otros levantamientos que también fueron reprimidos en la década de los 90 o 2000, pero que no fueron con la brutalidad que se está dando en estas circunstancias. Claro, parte de la prensa comunica de que se trata de un violento, pero hablan como si fuera puntual el conflicto y que estaría relacionado específicamente con la subida del precio de la gasolina. Por otro lado, los pueblos originarios indígenas dicen que es más grave, ¿no? Que hay una respuesta indefinida de los ciudadanos frente a, a toda la subordinación de Lenín Moreno al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo usted analiza esa situación? Bueno, la eliminación del subsidio de las gasolinas, que además es un hecho muy simbólico porque que se elimine un subsidio a las gasolinas en un país que es petrolero siempre golpea inclusive en lo simbólico. Es el detonante, es la gota que desborda el vaso, pero la realidad es que en los últimos 2 años las acciones que ha venido tomando Lenín Moreno, tanto a nivel político como a nivel económico, han ido creando una indignación en la gente en general, tanto urbana como del campo, pero en el campo se siente mucho más. Digo, distintas acciones económicas, por ejemplo, se le dejó de cobrar impuestos a los grandes, al sistema financiero, a los grandes empresarios, exportadores, importadores, que en una cantidad que pasa a los 4.000 y pico de millones de dólares. Sin embargo, se elimina el subsidio a los combustibles, que significa 1.000 y algo de millones de dólares. Entonces, la gente empieza a sentir que se está gobernando solo para los más ricos. Y cuando se firma ya concretamente el convenio con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que además es inconstitucional porque debía haber pasado por la Asamblea y ni siquiera pasó, como dice la Constitución, ya se empiezan a cumplir otro tipo de acciones. Y esta es una de esas acciones, eliminar el subsidio a los combustibles. Después vendrán las privatizaciones de hidroeléctricas, de la CNT, que es la telefónica estatal, bueno, y otras empresas estatales. Entonces son cosas que se vienen dando y que además tienen un futuro, que se tienen que seguir cumpliendo otras acciones que el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional. Claro, y tomando conciencia de todo esto, bastaría que Lenín Moreno derrogue el decreto, ¿no? Este decreto 883, para que los manifestantes dejen los espacios públicos y todas las protestas y también los espacios de gobernación que ya han sido tomados. O sea,
basta este gesto de Lenín Moreno de simplemente derogar el decreto o es necesario más? ¿Qué es lo que se espera en tema de reacción entre gobierno y la población? El problema es que en un principio esa era la reivindicación, la derogación del decreto, porque además no fue ni siquiera mediante ley, sino es un decreto presidencial. Por lo tanto, es una actitud solo del Ejecutivo. Pero los manifestantes y el movimiento indígena lo que pedían era eso. Pero después de la represión que ha existido, después de tantos muertos y heridos, y la represión sigue, ya, y además hay una declaración de estado de excepción, hay una declaración de toque de queda. Hay que recordar que toque de queda en el Ecuador no existía desde la dictadura. Entonces, desde el año 79, cuando se regresó a la democracia, nunca había habido toque de queda. Entonces, todas esas acciones del gobierno también generan una reacción en los manifestantes y el movimiento indígena, que piden que para dialogar ahora se retiren esas medidas, porque es imposible dialogar mientras hay toque de queda, mientras hay estado de excepción y mientras los ministros de gobierno, la ministra de gobierno y el ministro de defensa siguen insistiendo a la represión. Entonces hay ese pedido para dialogar y no es solo el pedido de la derogación del decreto. Primero, depongan todas estas acciones y ahí tal vez se pueda dialogar, pero siempre también desde la base de que se derogue el decreto. Esa es lo primordial. Ahora, como digo, también como hay más reacciones, ya la gente empieza a no creer en el presidente, a no creer en el gobierno. Entonces, hay quienes ya están pidiendo de que se salga el presidente, de que se llamen a elecciones, que se haga una cosa que se llama la muerte cruzada, que es elecciones en el Congreso y elecciones en el Ejecutivo, porque ya se ha deslegitimado el presidente, sobre todo a través de la represión. Entonces hay que ver qué pasa en los próximos días. El gobierno y la represión han creído que cuanto más fuerte la represión iba a ser, iban a crear un temor en el movimiento indígena y en los manifestantes y entonces podrían tal vez ganar la partida, digamos. Pero se equivocaron porque la represión lo que está generando es más indignación y más rabia en la gente porque ven que mientras la gente muere, ellos no pueden dejar las medidas así nomás. Entonces están generando más rabia que miedo. Claro. Bueno, esa información que has pasado también por parte de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, y otros representantes, han narrado un estado claro de violencia, el estado de excepción, la gran represión del gobierno. ¿Cómo las informaciones están siendo manejadas por la prensa local? ¿Están hablando la realidad como es? ¿O hay algún tipo también de censura? ¿Hay algún tipo también de parcialidad de la prensa? ¿Cómo se puede mirar esto? La prensa, los grandes medios de comunicación siempre han trabajado para los grandes grupos de interés y en esta oportunidad ha sido igual. Recién ayer empezaron a decir que había muertos porque estaban los cuerpos y los féretros ahí. Entonces no tenían cómo ocultarlos, pero siempre también tendenciosamente. Ya empezaron a decir que los muertos no son culpa de la represión, sino que al huir mientras iban siendo perseguidos por la policía se cayó uno de los muertos y se golpeó, o sea, no es culpa del que les perseguía para tirarle una bomba, sino él que se cayó mientras corría. O sea, son también demasiado burdos, pero esa es la realidad de los medios. Por otro lado, han habido algunas manifestaciones de los sectores de poder, de los sectores de clases altas, que llaman a una supuesta paz, pero la supuesta paz en contraposición a todo lo que es la movilización popular. Eso sí lo transmiten los medios de comunicación, pero cuando en esas mismas marchas hay gente que discrepa o empieza a hablar de que también es culpa del gobierno, enseguida le cortan. O sea que ni siquiera esas mínimas voces pueden escucharse en los medios de comunicación. Entonces, sí hay prácticamente, primero hay una desinformación y después cuando se informa hay una tergiversación de los hechos. Y eso es lo que ha sido siempre los medios de comunicación, pero que en esta época es peor. Además,
hay que tener en cuenta que algunas radios tanto regionales como radios alternativas, como la radio del Consejo Provincial de Pichincha, que es la provincia donde está Quito, han sido cerradas o han sido obligadas a enlazarse dentro de la cadena nacional del gobierno. Entonces, sí, además de la desinformación y la tergiversación de los hechos, hay además una represión desde el Estado a los medios alternativos. Claro, y cuando se han movilizado, sabemos por la historia, ¿no?, de Ecuador, que los indígenas han derrocado gobiernos en 3 ocasiones anteriores, todas relacionadas con claramente el descontento ciudadano, también algunas relacionadas a medidas económicas, ¿no?, anunciadas por gobiernos, y siempre estuvo el papel protagónico entonces del movimiento indígena. En su visión, ¿será Moreno el próximo, el siguiente en caer? Por Gobierno, la, como Moreno, gobierno. Moreno en realidad ahora no está gobernando, o sea, es un gobierno sin gobernar, porque primero tuvo que trasladar la casa de gobierno, digamos, o el lugar de gobierno de Quito a Guayaquil. Y si bien el estado de emergencia y la Constitución permite que pueda ser trasladado a otra ciudad, ya muestra una debilidad de no poder gobernar en el Palacio de Gobierno, con todo lo que significa eso, inclusive simbólicamente para la gente. Pero el otro día que intentó regresar a Quito para entrar al Palacio de Gobierno, no pudo entrar por las manifestaciones. Eso por un lado. Pero después el aparato público no está funcionando, porque las gobernaciones son las entidades que son apéndices del Ministerio de Gobierno en las provincias, ¿no? No es el gobierno provincial, es la que maneja la seguridad en las provincias. Esas gobernaciones no funcionan porque han sido tomadas por manifestantes y el movimiento indígena. Hay carreteras que no funcionan, los ministerios no están funcionando. Entonces, en la realidad hay una cefalía de gobierno. Sin embargo, Moreno llegó a un acuerdo con determinados sectores de poder de entregarles determinadas cosas si ellos lo sostienen. Determinadas cosas, estoy hablando de las privatizaciones, quiénes se van a llevar determinadas hidroeléctricas. Hay que recordar que durante los últimos 10 años del gobierno de Rafael Correa se hicieron como 8 hidroeléctricas. Esas hidroeléctricas ahora quieren privatizarlas y obviamente había una puja entre los sectores de poder de la sierra y de la costa para ver quién se llevaba eso. Ahora Moreno de alguna forma acordó de que a unos les entrega unas cosas y a otros les entrega otras. Lo mismo ocurre con la Telefónica Estatal, con la CNT. Y así ha logrado mantener el apoyo circunstancial. Porque en otros momentos lo que ocurría es que los sectores de poder también empezaban a sentir un problema con el gobierno que en ese momento ya era muy débil. Y en este momento Moreno de alguna forma es un problema para muchos sectores, pero como se comprometió que apenas pasen las movilizaciones, empezará esas privatizaciones, de alguna forma lo siguen apoyando. Hay que ver qué pasa con otros sectores. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas generalmente se han negado a reprimir y se han negado a sostener gobiernos como este. Sé que hay contradicciones dentro de las Fuerzas Armadas de quienes ya quieren desconocer al gobierno y otros que están esperando. Entonces es una situación que depende mucho de toda la realidad, de las movilizaciones, de las alianzas que se puedan tejer para ver si realmente se cae el gobierno, si se llaman a nuevas elecciones, si asume el vicepresidente o el presidente del Congreso. Bueno, hay muchas salidas que siempre se manejan porque además muchas de las salidas terminan siendo negociadas. Claro, esa es una pregunta. El tema de la negociación en esa situación no se ve tan simple porque Moreno no muestra que va a salir voluntariamente, por lo menos por ahora. Habría que haber más resistencia, habría que haber más confrontos, o sea, más muertes, más personas sufriendo por esa situación para que pudiera haber algún tipo de diálogo. Eso es lo increíble, porque en otras circunstancias los propios presidentes terminaban ya renunciando porque veían que la situación se les había ido de las manos, no podían gobernar, pero además también era una forma de decir, bueno, que no haya muertos. En algunas movilizaciones y levantamientos hubo muertos, pero siempre que hay el primero o segundo muerto ya para Ecuador es una cosa que
la gente lo rechaza y porque no se ha vivido tanto. Ahora ya van 7 muertos y Moreno, con una insensibilidad total, dice me quiero quedar. Y para quedarse hace este tipo de alianzas de ofrecer lo que sea. Entonces, hay una insensibilidad total en Moreno, en la ministra de Gobierno, en el ministro de Defensa, que si las movilizaciones siguen y como veo hoy están muy fuertes las movilizaciones, viene el fin de semana, pero igual se van a mantener, él va a querer seguir sosteniéndose, pero ahí depende mucho de que le retiren el respaldo de las Fuerzas Armadas, que no van a querer matar gente de su propia gente, porque hay que entender que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no son similares a las del Cono Sur. Son unas Ya, Fuerzas Armadas que tienen una visión un poco más nacionalista, pero además a nivel de clase están la gente, son los propios indígenas, los propios sectores populares. Entonces es una Fuerza Armada que respeta mucho más la movilización o a los sectores populares de que lo que podemos hablar en las Fuerzas Armadas del Cono Sur, que bueno, ya sabemos claro. lo que fueron las dictaduras. Sí, exactamente. Entonces, estar atento ahí a los próximos días para ver lo que pasa. Estaremos desde Brasil acompañando. Muchísimas gracias por la atención, Quinto. Agradezco de verdad todas las aclaraciones y esperamos aquí con algún tipo de esperanza de que todo eso pase pronto. No, gracias a ustedes y bueno, siempre a las órdenes. Muchas gracias.